Creí que nunca les iba a decir algo como esto, pero ¿quieren abrir su celular y ver las guías, por favor? Los que están en el club, claro está. Por favor, ¿pueden abrir la guía de hoy? En el club de lectura me refiero. Bien, ¿lo hicieron? Ahora, por favor, tómense 5 o 10 segundos, lean las preguntas, solo las preguntas. Bueno, me imagino que todavía no las han respondido. Los que están diciendo, ¿y qué está diciendo el pastor? Bueno, el proceso de educación espiritual requiere hábito, requiere dedicación, requiere poner de su parte. Si usted es un visitante de vez en cuando, entiendo. Si usted viene por ministerios deportivos, no lo entiendo, porque sigue viniendo, pero no estudia la Biblia. Pero en fin, claro que va a estar en un vacío. ¿Leyeron ya las preguntas? Ahora, pregunto yo, ¿cuáles quieren que responda? ¿Cuál de esos números? Para mí, todas me parecieron más que interesantes, más que necesarias en mi proceso de formación espiritual. Pero como no vamos a tener el tiempo para cubrirlas todas, se me ocurrió, y si en lugar de eso mejor les pregunto, así es que ahora ustedes tienen la palabra. ¿Cuáles quieren que responda? Levanten la mano y en esa dirección camino. Hermano Pacheco, la 2. Voy a abrir mi guía. Dice, ¿qué significa el tal sea entregado a Satanás? Hace unas semanas les expliqué que el peor castigo que un hijo de Dios puede recibir es que Dios decida que ese hijo rebelde se salga con la suya, que haga su capricho. ¿Por qué? Porque el castigo va a ser severo. Siendo severo el castigo, Dios no quiere con ese castigo que ese hijo rebelde se pierda. No es que Dios en su trono está satisfecho y aplaudiendo diciendo, algún día vas a entender, necio. No, lo que Dios busca con ese castigo es que ese hijo corrija su estilo de vida equivocado. La acción correctiva es el castigo mismo. Eso significa el tal se ha entregado a Satanás. O sea, si lo que usted quiere es vivir en desenfreno, pues haga lo que le venga en gana. Sufra las consecuencias del desenfreno. Para que al fin, dice Pablo, su espíritu sea salvo. ¿Qué es lo que pretende o puede presagiar el apóstol? Exactamente lo del hijo pródigo. El hijo pródigo llega donde su papá y dice, deme todo. Por supuesto, 1, no lo merecía. 2, el papá no tenía por qué entregarle nada. Pero el papá toma la dura decisión de procurar la única alternativa que le quedaba para que su hijo corrigiera su estilo de vida. ¿Cuál era la única? Golpéese. Aquí está su dinero, desenfrénese a sus anchas. Tal cual el padre del hijo pródigo lo presagió, sucedió. El hijo, que no tenía la madurez ni la sensatez para administrar la herencia, la derrochó hasta terminar comiendo lo que los cerdos comían. Haberse salido con la suya o haber hecho su capricho fue su castigo. Y fue lo que lo hizo entender.
para que al fin su espíritu sea salvo. Es decir, quizá sufriendo las consecuencias de su terquedad, cambia su estilo de vida. Con esto y para, perdón, hermano Pacheco, ¿me di a entender? Con esto y para aplicación de mi propia vida, y si a algunos otros les sirve, regularmente le ruego al Señor, no quisiera salirme con mi capricho. Me gustaría, Señor, hacer tu voluntad. Y si mi testarudez sobrepasa mi entendimiento, por favor, que la corrección no sea mi capricho. ¿Por qué? Porque siempre el castigo de Dios, bajo su voluntad, va a ser mucho menos grave que nuestro propio capricho. Es mejor Dios diciendo, no, no te complazco, no, no te dejaré hacer lo que te viene en gana, no frenaré las riendas o alaré las riendas, que decir, te soltaré las riendas. Bien, ¿estamos claros? ¿Cuál otra? Hermano, la tercera dice, aplique a nuestras iglesias, quitad al perverso de entre vosotros. Bueno, esto es asunto de que un poco de levadura leuda toda la masa. Quedémonos en contexto. El pecado que se aborda aquí es un pecado de inmoralidad sexual, tan extremo que Pablo dice con total y justo dramatismo: ni siquiera en el mundo se ve lo que ustedes están haciendo aquí en la iglesia. Ahora, no olviden que hay un poco de dramatismo de Pablo, porque es que esto sucede en la ciudad de Corinto. Y yo ya les expliqué en el club de lectura el lunes que Corinto, la ciudad como tal, es el modelo perfecto del hedonismo, es decir, el placer y el desenfreno como medios para alcanzar felicidad. Siendo una sociedad tan inmoral, tan corrupta, tan dada al desenfreno y a los apetitos carnales, pues me cuesta a mí creer que no había otros casos como este en la ciudad. Pablo lo dice para recalcar literariamente lo grave. Ahora, ustedes me dirán, para los que no tienen el contexto o todavía no han leído el capítulo, pero ¿cuál era ese pecado tan grave? Es que allí en la congregación había un hermano que tenía una amante. Y el hijo de este hermano se acostaba con la amante del papá. Me dirán, ¿un caso de incesto? No, no era la esposa de ninguno de los dos. Es decir, papá e hijo acostándose con la misma mujer. Y ambos en total relación de fornicación. ¿Por qué esto se considera tan, pero tan grave? Está al final la pregunta, así es que no la abordaré. La pregunta dice, a ese Pablo recomienda que hay que quitarlo de la comunidad de la iglesia. Puntualmente, imagínese el caso, que eso estuviera sucediendo en nuestra iglesia, quiera Dios que no, pero si estuviera pasando y hay suficiente información valedera y se llega hasta el liderazgo y al liderazgo se le demanda, mire pastor, y está entre el grupo de servidores, hay que hacer algo. La exhortación es que los que dirigen deben
remover a esa persona de ese puesto de liderazgo. Ahora, me dirán algunos de ustedes, y quiero creer que con un buen espíritu, pastor, pero al removerlo de la comunidad es como sacarlo a puntapiés de la iglesia. Bueno, Pablo está diciendo que hay que hacerlo porque de lo contrario va a contaminar toda la congregación, y la congregación, no todos, muchos o pocos dirán, aquí se puede hacer lo que le dé la gana a todo mundo. Así es que hay que sacarle. Antes de concluir, hay que agregar. Pablo es un tanto duro, o algunos de ustedes dirán grosero, literariamente hablando, porque lo nombra perverso. O sea, no solo dice saquen al pecador, no solo dice no le permitan la comunidad, no permitan que siga influenciando a otros, no, le agrega perverso. Bueno, hay que ir entonces a la pregunta, a saber cuál. ¿Cuál era? No era la 6. Lo que quiero responder o agregar es esto. ¿Por qué perverso? Porque el pecado de la fornicación ya es grave, como todos los pecados. No estoy diciendo que hay una lista y que vamos a ponderar, bueno, este no es tan malo, este es medio bueno. Pecado es pecado. Terrenalmente, algunos tienen más consecuencia que otros. Y no estoy diciendo que uno es peor o uno es mejor. Ambos están mal. Citaré un ejemplo puntual. Me dijo un estudiante cuando daba clases en el seminario, pastor, ayúdeme a entender porque adulterio y fornicación, y no es igual, pues. ¿No es sexo fuera del matrimonio? Sí, es sexo fuera del matrimonio, pero el adulterio acarreará mayor consecuencia, mayor gravedad, es mayor número de personas lastimadas. ¿Por qué? Hay un matrimonio, probablemente hay hijos, hay una familia, hay una comunidad que se verá resquebrajada. En la fornicación, no restándole gravedad, sino que comparando consecuencias. En la fornicación, la consecuencia, si es un par de muchachos, quiera Dios que la consecuencia sea menor. Quizás un embarazo no deseado, quizás un matrimonio mal logrado, quizás el trauma de la chica por haber entregado su cuerpo, ese tipo de cosas que al compararlas con las consecuencias del matrimonio, obviamente son menores. Por eso es que Pablo dice el perverso. ¿Y por qué perverso? Porque no solo estaban en la inmoralidad, sino que, atentos, se jactaban de ello dentro de la iglesia. Algo así como, me voy a poner un rótulo de que yo tengo estas dos mujeres y que yo vivo como yo quiero y que me importa lo que ustedes opinen. Se vanagloriaba de su estilo de vida. No tenía una actitud de vergüenza, de arrepentimiento, de intención de una acción correctiva. No tenía ni el mínimo deseo de dar un paso a buscar redención, a buscar compensar a las personas lastimadas. No, se vanagloriaba. Por eso Pablo dice, quítelo de entre vosotros.